El reloj dio las 4 de la tarde en la Academia Westfield mientras los estudiantes salían corriendo de las aulas. Sus costosos zapatos resonaban contra el pulido suelo de mármol. Los pasillos bullían con charlas sobre planes para el fin de semana, próximos exámenes y ¿con quién salía? Nadie notó a la mujer del uniforme gris empujando silenciosamente su tarjeta de limpieza contra la pared. Sin estorbar, Helena Jackson mantenía la mirada baja mientras trabajaba. A los 45 años, dominaba el arte de la invisibilidad. 3 años trabajando en esta elegante escuela privada le habían enseñado que cuanta menos atención atrajera, más fácil sería su trabajo. Los profesores pasaban junto a ella como si fuera un mueble más. Los estudiantes, vestidos con sus impecables uniformes que costaban más que su alquiler mensual, apenas notaban su presencia. «Disculpe», dijo Heleno en voz baja mientras un grupo de adolescentes risueños le bloqueaba el paso. Avanzaron sin mirarla y continuaron su conversación como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Heleno empujó su carrito hacia el departamento de música. Los lunes por la tarde significaban limpiar las salas de ensayo y ella siempre dejaba la sala principal para el final. Los pasillos estaban llenos de fotografías de exalumnos exitosos, médicos, abogados y políticos. Sus rostros sonrientes, un recordatorio de lo que Westfield producía. Helena a veces se preguntaba si alguno de estos niños privilegiados pensaba alguna vez en las manos que limpiaban sus aulas o limpiaban sus huellas dactilares de los espejos de los baños. Le dolía la espalda al agacharse para recoger un papel arrugado que alguien había dejado caer. 20 años de trabajo físico habían dejado su huella en su cuerpo. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora eran ásperas y callosas. Al enderezarse, vio su reflejo en una de las vitrinas de trofeos. La joven con sueños en los ojos hacía tiempo que se había ido. Había sido reemplazada por alguien que la había llevado a esperar menos de la vida. Eleanor llegó al departamento de música y comenzó su rutina. Vació los cubos de basura, limpió las superficies y barrió los pisos con eficiencia practicada. Las salas de práctica más pequeñas albergaban pianos verticales sencillos, pero era la sala principal de música la que albergaba el premio de la Academia Westfield. Un hermoso piano de cola Steinway negro que brillaba bajo la iluminación empotrada cuando entró. Agujero. Se sintió aliviada al encontrarlo vacío. Este era su momento favorito del día. Dejando a un lado sus productos de limpieza, Helena se acercó a las ventanas y las abrió ligeramente. El sol del atardecer se filtraba proyectando largas sombras en la habitación. El aire olía a cera para ropa blanca y a un leve aroma persistente a perfume de los estudiantes del día. Eleanor se acercó al piano, no para limpiarlo todavía, sino para admirarlo. Sus dedos se posaron justo encima de las teclas, sin tocarlas, pero recordando cuántas horas había pasado en pianos como este antes de que la vida tomara un giro diferente. A veces, cuando no había nadie cerca, se permitía imaginar lo que podría haber sido un ruido en el pasillo, lo que la sobresaltó al volver a la realidad. Helena se apartó rápidamente del piano y cogió su paño para limpiar. Había aprendido la lección hacía 3 meses, cuando la señora Peterson, la profesora de historia, entró y la encontró demasiado cerca del piano. La sospecha en los ojos de la mujer era evidente. ¿Qué tenía que ver la señora de la limpieza con un instrumento tan caro? Helena había sido extremadamente cuidadosa desde entonces al limpiar el polvo de la superficie brillante del piano. Helena tarareaba en voz baja un poco de Chopin. La música favorita de su madre había sido el centro de atención de su pequeño hogar durante su infancia. Su madre limpiaba casas durante el día, pero tocaba como un ángel por las noches con su piano vertical de segunda mano. La música vive en nuestra sangre, solía decir. Nadie puede quitarte eso. La sala de música pronto se llenaría de estudiantes ensayando para el concierto de primavera. Helena necesitaba terminar antes de que llegaran. Victoria Harrington, la profesora de música, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su enfado. Cuando el personal de limpieza seguía presente durante sus ensayos, la mujer tenía fama de ser exigente y fría,
especialmente con aquellos a quienes consideraba inapropiados. Eleno miró su reloj. Tenía 30 minutos para terminar antes de que los estudiantes comenzaran a entrar. 30 minutos antes de que volviera a pegarse a la pared, intentando desaparecer lo más posible mientras se dedicaba a su trabajo. 30 minutos de paz antes de enfrentarse al recordatorio diario de todo lo que había renunciado. Nunca imaginó que mañana, en esta misma habitación, todo cambiaría. El día siguiente llegó con un estallido de sol primaveral que no contribuyó a calentar el estado de ánimo de Victoria Harrington. Marchó por el pasillo de la Academia Westfield con una pila de partituras apretada contra el pecho, los tacones golpeando con fuerza contra el suelo. Los estudiantes se aplastaban contra las taquillas a su paso, sabiendo que era mejor no interponerse en su camino cuando tenía esa mirada en su rostro. Victoria había estado enseñando música en Westfield durante 15 años, construyendo la reputación del programa junto con la suya propia, con un cabello rubio perfectamente peinado y recogido en un moño apretado. Moño y ropa de diseñador que recordaban a todo su gusto refinado. Se veía exactamente como era. Alguien que nunca había sabido lo que significaba luchar. Señorita Harrington, gritó la secretaria de la escuela mientras Victoria pasaba por la oficina principal. No se olviden de la reunión de la junta esta noche. Quieren actualizaciones sobre la presentación de primavera. Victoria asintió. CarPlay no paró. La presentación de primavera era precisamente lo que la ponía de tan mal humor cada año. Padres adinerados y posibles donantes llenaban el auditorio para presenciar los talentos que la Academia Westfield cultivaba cada año. Victoria ofreció una actuación impecable que aseguró donaciones y mejoró su reputación. Y este año, todo se desmoronaba. Empujó la puerta de la sala de música donde un grupo de estudiantes ya esperaba. Con los instrumentos en la mano, guarden esos, espetó. Nos centramos en los sustitutos de piano. Hoy, los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Todos conocían la prestigiosa trayectoria de la señora Harrington, su educación Juliet, su breve carrera como concertista de piano antes de dedicarse a la docencia. También conocían su temperamento cuando las cosas no eran perfectas. ¿Dónde está Ley? Victoria, exigió, recorriendo la sala con la mirada. Un chico tímido cerca del frente levantó la mano. Me envió un mensaje de texto. Todavía con gripe. La señorita Harrington. El rostro de Victoria. Tenso. Se suponía que Lei Chen interpretaría la pieza central de la exhibición. Una pieza desafiante que impresionaría a los donantes. La chica llevaba 3 días de baja por enfermedad. Ahora nos quedan menos de 2 semanas. Victoria dijo en voz peligrosamente baja. El director ha confirmado que la esposa del gobernador asistirá. ¿Entiendes lo que eso significa para esta escuela y para este programa? Lo que no dijo fue lo que significaba para ella. A Victoria le habían prometido que la considerarían para el prestigioso puesto de directora artística si las donaciones de este año superaban las expectativas. El aumento salarial finalmente le permitiría comprar el apartamento en el centro que le había gustado durante años. Thomas, tendrás que ocupar el puesto de Lee si no regresa para el viernes, decidió. El chico palideció. Pero señorita Harrington, no he practicado esa pieza en absoluto. Entonces será mejor que empieces ahora. ¿No? Lo interrumpió señalando al piano de cola. El resto de ustedes. De vuelta a las salas de práctica. Necesito trabajar solo con Thomas mientras los estudiantes se dispersaban. Victoria sintió un dolor de cabeza creciente. Todo tenía que ser perfecto. Toda su carrera en Westfield se había basado en la perfección. La sesión de práctica con Thomas salió tan mal como esperaba. El chico tenía talento, pero le faltaba confianza, y el corte y la pieza exigían tanto habilidad técnica como muerte emocional. Tras una hora de instrucción cada vez más tensa, incluso Victoria tuvo que admitir que no estaba funcionando. Tómate un descanso, suspiró mientras se masajeaba las sienes. Trae agua y lo intentaremos de nuevo. Mientras Thomas escapaba agradecido de la sala, Victoria notó movimientos cerca de la puerta trasera.
El conserje había entrado sigilosamente y vaciaba silenciosamente los cubos de basura. Su uniforme gris se confundía con las sombras. Victoria la había visto por la escuela, pero nunca se había molestado en aprender su nombre. La mujer se cuidaba de no estorbar, pero su presencia la irritaba. «¿Podrías volver más tarde?». Victoria gritó bruscamente: «Estamos en medio de ensayos importantes». El conserje asintió disculpándose. «Lo siento, señora. Terminaré con este contenedor y me iré». Algo sobre la silenciosa dignidad de la mujer hizo que la irritación de Victoria aumentara aún más. El conserje se dirigió al último contenedor cerca del piano justo cuando Thomas regresaba, sin más confianza que cuando se fue. Victoria le dio instrucciones, intentando disimular la frustración en su voz. Thomas colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Los errores comenzaron de inmediato. Se saltó notas, no tenía ritmo, no sentía nada. El dolor de cabeza de Victoria se intensificaba con cada error. Con el rabillo del ojo, notó que el conserje hacía una pausa en su trabajo. La mujer escuchaba. Inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos se desviaron hacia la posición de los dedos del chico por un breve instante. Victoria creyó ver los dedos de Ginebra moverse ligeramente a su lado, como si tocara al ritmo de la música. Una idea se formó en la mente de Victoria, mezquina y nacida completamente de la frustración. El escaparate de primavera estaba en peligro. Su ascenso estaba en riesgo. Y aquí estaba esta mujer, esta don nadie, aparentemente criticando. Una actuación que no pudo entender cuando Thomas tocó una nota particularmente discordante. Victoria levantó la mano para detenerlo. «Ya basta», dijo. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios mientras se giraba hacia el conserje. «Quizás necesitemos una perspectiva diferente. Parece bastante interesado en nuestro ensayo. ¿Por qué no nos muestra cómo se hace?». El musical se quedó en silencio. Elena se quedó paralizada. La bolsa de basura aún estaba en su mano mientras todos los ojos de la sala se volvían hacia ella. Había sido tan cuidadosa todos estos años para mimetizarse con el fondo y convertirse en parte del mobiliario. Ahora, la señorita Harrington la estaba arrastrando deliberadamente al centro de atención. «Lo siento», logró decir Eleanor. «Esperando que…». La sonrisa de Victoria Harrington, mal escuchada, no llegó a sus ojos. «Ya que pareces tan interesada en nuestro ensayo, quizás quieras enseñarnos cómo se debe tocar esta pieza». Señaló el reluciente piano de cola, «a menos que, claro, solo estés cualificada para vaciar cubos de basura». Algunos estudiantes se removieron incómodos en sus asientos. Otros observaban con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. Thomas, aún sentado en el banco del piano, parecía aliviado de que la atención se hubiera desviado de sus errores. Eleanor dejó su silla con cuidado. «Solo hago mi trabajo, señora, no quise faltarle al respeto». «No me faltas al respeto», Victoria dijo con falsa dulzura, «simplemente te ofrezco una oportunidad de contribuir a nuestra educación musical». «Me miras con mucha atención. Pensé que quizás tenías alguna experiencia para compartir». El sarcasmo era inconfundible. Eleno sintió que el calor le subía a las mejillas. Había trabajado en la Academia Westfield durante 3 años sin incidentes, manteniendo cuidadosamente la distancia, manteniendo su pasado bajo llave. Ahora esta mujer intentaba humillarla. En ese momento, la puerta del Music Hall se abrió y entró Headmaster Richardson, de unos 50 años, con cabello entrecano y ojos amables tras gafas de montura metálica. Era muy querido tanto por los estudiantes como por el personal. Se detuvo, observando la inusual escena. «Señorita Harrington, esperaba hablar del programa de la presentación, pero veo que está en medio de algo». Miró a Eleanor con cierta confusión. Victoria enderezó su postura. «Sincronía perfecta. Director, solo estaba invitando». Hizo una pausa al darse cuenta de que no sabía el nombre del conserje. «Eleanor Jackson», respondió Eleanor en voz baja. «Sí,
señorita Jackson, continuó Victoria con suavidad. La estaba invitando a demostrar su talento musical a nuestros estudiantes, un poco de enriquecimiento cultural improvisado. El director frunció el ceño ligeramente, presintiendo que algo no encajaba, pero simplemente asintió y se dirigió al fondo del aula. No me deje interrumpir. Elena se quedó clavada en el sitio. Una guerra ardía en su interior. Podía negarse a irse con la poca dignidad que le quedaba. Esa sería la opción más segura, la opción más inteligente. Pero algo en la expresión petulante de Victoria Harrington le hizo hervir la sangre. 20 años de desaparecer, de hacerse pequeña, de dejar de lado sus sueños. Todo se derrumbó sobre ella como una ola. Bueno, Victoria instó a los estudiantes a que empezaran a susurrar entre ellos. Una chica había sacado su teléfono, probablemente para grabar lo que prometía ser un desastre entretenido. Eleanor respiró hondo y caminó hacia el piano rápidamente. Se levantó, dejando el banco al pasar junto a él. Él susurró un suave, «Lo siento», solo ella podía oír. El banco se sentía extraño bajo ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había sentado ante un instrumento de esta calidad? Su apartamento tenía un piano vertical destartalado que había encontrado en una tienda de segunda mano. Nada como esta obra maestra de artesanía. Las teclas brillaban como dientes perfectos esperando su toque. Sus manos se cernían sobre ellas, repentinamente inseguras de si eran un trabajo. Ahora, las uñas cortadas. Y callos prácticos donde antes había piel suave, estas ya no eran las manos de un pianista. Estamos esperando, dijo Victoria con impaciencia, a menos que hayas cambiado de opinión. Eleanor levantó la vista y captó la mirada de una joven en la primera fila. La niña parecía avergonzada por la situación. Sus ojos llenos de compasión le recordaron a Elano a sí misma a esa edad. Antes de aprender cómo funcionaba realmente el mundo, antes de que las puertas se cerraran en su cara una a una. En ese momento, algo se endureció en su interior. Puso los dedos sobre las teclas. La sensación del fresco marfil bajo las yemas de sus dedos le provocó un escalofrío de reconocimiento, como saludar a un viejo amigo después de años. Aparte, Victoria había dejado la partitura abierta en la Baladno en sol menor de Chopin, una de las piezas técnicamente más desafiantes del repertorio para piano. Eleno la reconoció de inmediato. Su madre la había tocado a menudo. Esta pieza es bastante difícil. Victoria dijo en voz alta, dirigiéndose a los estudiantes. Requiere años de práctica para dominarla, pero quizás la señora Jackson quiera tocar algo más sencillo. Quizás algunos estudiantes rieron nerviosos. Los dedos de Eleanena permanecieron sobre las teclas. Cerró los ojos brevemente, recordando las palabras de su madre. La música vive en nuestra sangre, nadie te la puede quitar. Cuando volvió a abrir los ojos, miró directamente a Victoria Harrington por primera vez. Conozco esta pieza, dijo en voz baja, y luego, sin dudarlo, comenzó a tocar. Las primeras notas flotaban en el aire como preguntas tentativas. Los dedos de Elena se movieron suavemente sobre las teclas, reencontrándose con sus viejas amigas por un breve instante. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa satisfecha, lista para presenciar el desastre que había anticipado. Pero entonces algo cambió. Las manos de Elena recuperaron la memoria. Su espalda se enderezó, sus hombros se relajaron, y de repente, la música brotó de ella como agua rompiendo una presa. La sección inicial de Abajo 1 de Chopin fluyó con una suave tristeza que la atrapó. Sorprendido, la sonrisa de Victoria se desvaneció. Parpadeó rápidamente, como si intentara reconciliar lo que veía con lo que esperaba. Los estudiantes se erguían en sus sillas, con la espuma olvidada en sus manos, mientras observaban a la mujer con el uniforme gris de conserje. Eleanor avanzaba hacia las secciones más complejas de la pieza. Sus dedos bailaban sobre las teclas con creciente confianza. Los años se desvanecieron. Ya no estaba en una habitación llena de desconocidos que intentaban burlarse de ella.
Estaba de vuelta en las salas de ensayo de su juventud, donde las posibilidades parecían infinitas. Thomas observaba con la boca ligeramente abierta. La chica de la primera fila tenía lágrimas en los ojos. Incluso el director había dado un paso al frente, atraído por la inesperada belleza que llenaba la sala de música de su escuela. Ilan tocaba con la precisión técnica que emanaba de miles de horas de práctica. Pero fue la emoción que vertió en la música lo que realmente cautivó a su público. Cada nota cargaba con el peso de sus sueños incumplidos. Su serena dignidad ante el despido diario, y lo más sorprendente, una falta de amargura que podría haber. Consumía fácilmente a alguien con su talento. Que había sido relegada a limpiar pisos. La pieza se acercaba a su atronadora sección central. Las manos de Elena se movían más rápido, atacando las teclas con una pasión controlada que hacía que el costoso piano cantara como pocas veces lo había hecho. Incluso bajo el toque de artistas célebres, su cuerpo se balanceaba ligeramente, con el ritmo completamente perdido. En la música, ahora había olvidado dónde estaba. Olvidaba la cruel configuración. Olvidaba todo excepto la conversación entre su alma y el piano. Un estudiante en la última fila lo grababa todo con su teléfono. Otro tenía lágrimas corriendo por su rostro. Victoria se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció mientras observaba 20 años de formación musical demostrados por la mujer a la que había intentado humillar. Minutos antes de que la pieza entrara en su sección final, Eleanor la remató con un delicado toque que hizo que las notas parecieran flotar en el aire como las últimas gotas de lluvia después de una tormenta. Cuando el acorde final se desvaneció en el silencio, nadie se movió. Nadie parecía siquiera respirar. Eleanor levantó lentamente las manos de las teclas. El hechizo se rompió. Parpadeó de repente, recordando dónde ella era y lo que acababa de pasar. Bajó la mirada hacia sus manos como si pertenecieran a otra persona y rápidamente se levantó del banco. El silencio duró 3 segundos más antes de que la chica de la primera fila comenzara a aplaudir. Otros se unieron al instante y en cuestión de segundos toda la sala estalló en aplausos. Varios estudiantes se pusieron de pie. El director aplaudía más fuerte que nadie. Una expresión de asombro y deleite en su rostro. Solo Victoria permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, su tez pálida. Eso fue increíble, tartamudeó Thomas, acercándose a Eleanor con los ojos muy abiertos. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Eleanor se alisó el uniforme, incómoda con la atención. Estudiaba música, dijo simplemente, hace mucho tiempo. ¿Solías? El director preguntó acercándose a la señorita Jackson. Era un conservatorio de nivel profesional. Elena asintió levemente. Durante un rato, un murmullo recorrió a los estudiantes. El Instituto Curtis de Música era uno de los conservatorios más prestigiosos del mundo, con una tasa de admisión inferior a la de Harvard o Yale. No entiendo. Victoria finalmente habló. Con voz tensa. Si te formaste en Curtis, ¿por qué estás? Señaló vagamente el uniforme de Eleanor. Incapaz de terminar la pregunta, Eleanor la miró fijamente. La vida no siempre sale según lo planeado. La señorita Harrington. Luego se giró. Caminó de regreso a su carrito de limpieza y comenzó a empujarlo hacia la puerta. Los estudiantes se apartaron para dejarla pasar, mirándola con nuevos ojos. La señorita Jackson. El director la llamó. Por favor, espere. Eleanor se detuvo en la puerta. Necesito terminar mi ronda. Señor, ya voy retrasado. Debido a esta interrupción, al salir al pasillo, pudo escuchar el murmullo de voces emocionadas detrás de ella. El sonido de su mundo privado chocando con el público. Para bien o para mal, Elena Jackson ya no era invisible. Eleanor cerró la puerta de su pequeño apartamento y se apoyó en ella, permitiendo finalmente que el temblor se apoderara de su cuerpo. Los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en su mente. No había tocado un piano como ese,
No había tocado para un público en 20 años, y ahora todos en Westfield lo sabían. Se dirigió a la cocina con piernas temblorosas y se sirvió un vaso de agua. El reloj del microondas marcaba las 7:30 de la tarde. Había salido temprano del trabajo por primera vez desde que aceptó el trabajo, alegando enfermedad. El director Richardson no había discutido, solo la miró con nuevos ojos, ojos que realmente la veían. En la esquina de su sala de estar estaba su viejo piano, la única posesión de la que nunca había podido desprenderse a pesar de todo. El piano vertical Baldwin estaba rayado y desgastado. Rescatado de una venta de sótano de la iglesia por 200 pesos hace 8 años. No estaba en su mejor forma, pero lo mantenía afinado religiosamente, gastando dinero que apenas podía permitirse 2 veces al año. Elena se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas familiares. Se sentían diferentes de la brillante perfección del Steinway de la escuela, pero eran suyas. Empezó a tocar suavemente, dejando que sus dedos encontraran la misma pieza de Chopin de antes. Mientras tocaba, su mente se remontaba a otra vida. Tenía solo 22 años cuando la aceptaron en Curtis. Creció en un barrio obrero de Filadelfia. Elena tuvo la suerte de tener una madre que reconoció su talento pronto. Rose Jackson limpiaba casas para familias adineradas y ocasionalmente llevaba a Elena. En una de esas casas había un piano y Elena, de 5 años, se sintió atraída por él como un imán. La niña tiene un don, le dijo el dueño a Rose después de escuchar a Elena elegir una melodía de oído. Ese comentario la llevó a tomar clases con un profesor de música jubilado que cobraba casi nada cuando reconoció el excepcional talento de Elena. A los 16 años, Elena ganaba concursos locales. A los 18, tenía una beca estatal. El programa de música de la universidad y a los 22 años la habían aceptado en Curtis para estudios de posgrado. Un sueño que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Los dedos de Elena tropezaron con las teclas mientras recordaba lo que vino después. El diagnóstico de cáncer en etapa 4 de su madre. Los médicos le dieron 6 meses, pero Rose Jackson era una luchadora. Aguantó 2 años. 2 años durante los cuales Eleanor intentó compaginar sus estudios con el cuidado de su madre moribunda. No te atrevas a rendirte, le decía Rose. Esta música es tu herencia. Yo no tuve oportunidades como esta, pero tú sí. Elena siguió practicando hasta altas horas de la noche después de que su madre se durmiera, pero las facturas médicas aumentaron y la pequeña beca que complementaba su beca Curtis no fue suficiente. Aceptó un trabajo de mesera y luego otro de guardia de seguridad nocturna. Su rendimiento empezó a resentirse, y sus profesores lo notaron. Entonces llegó una mañana inolvidable. Llegó a su clase con el profesor Winters y lo encontró hablando con el jefe de departamento. Ambos parecían incómodos. Eleanor, tenemos que hablar sobre tu situación. El profesor Winters había dicho, tu rendimiento en la última resolución estuvo muy por debajo de nuestros estándares. Sé que no fue el mejor. Ella había admitido, he estado lidiando con algunos problemas personales, pero los estoy superando. El jefe de departamento se aclaró la garganta. Hemos decidido que quizás Curtis no es el adecuado para ti en este momento. A veces el talento necesita tiempo para madurar, pero Elena había visto la verdad en sus ojos. Otros estudiantes tuvieron malas actuaciones. Otros estudiantes tuvieron segundas oportunidades, pero no todos. No ella. 2 semanas después, su beca fue revocada. Al mes siguiente, su madre murió. En menos de un año, Elena vendió casi todo para pagar las deudas médicas. Lo único de lo que no podía desprenderse era del anillo de bodas de su madre y de su propio piano. Sueños. La vida se convirtió en una serie de trabajos. Recepcionista, operadora de un centro de llamadas, dependienta de una tienda. Nada duró. Se mudó de apartamento a medida que el alquiler subía entre ciudades y las oportunidades se acabaron. Finalmente, aterrizó en la Academia Westfield. Agradecida por un trabajo estable con beneficios,
incluso si eso significaba invisibilidad. Elena dejó de tocar y se secó las lágrimas. 20 años enterrando su música, fingiendo que esa parte de su vida nunca había existido. Y ahora, debido a la crueldad de Victoria Harrington, todos sabían que su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Elena lo ignoró. Había sido zumbido toda la tarde. Números desconocidos. Probablemente estudiantes que de alguna manera encontraron su información de contacto. El video ya debía estar circulando. Pensarlo le hizo un nudo en el estómago. Cerró la tapa del piano con cuidado y se levantó. Mañana afrontaría las consecuencias de ser vista esta noche. Necesitaba descansar mientras se dirigía a su habitación. El teléfono vibró una vez más. Esta vez, Elena miró la pantalla. Era un mensaje de un número que reconoció. Director Richardson. Señora Jackson. Necesitamos hablar. Por favor, llámame cuando puedas. A la mañana siguiente, Eleanor casi llamó diciendo que estaba enferma. Su mano se cernió sobre su teléfono durante un minuto entero antes de dejarlo con un suspiro. Huir no resolvería nada. Mejor afrontar lo que la esperaba en Westfield. De frente, mientras conducía hacia el estacionamiento de la escuela, Elena notó algo extraño. Los estudiantes miraban su auto. Un viejo Honda que nunca antes había llamado la atención. Unos pocos señalaron. Uno saludó. Elena agarró el volante con más fuerza. Sus nudillos palidecieron. Solo supera el día, se susurró a sí misma. Solo supera el día. Aparcó en su lugar habitual. Al final del estacionamiento, tomó su mochila desgastada y caminó hacia la entrada de servicio. Siempre usaba una voz que decía M. Jackson. Elena se giró y vio a Thomas, el estudiante de piano de ayer, corriendo hacia ella. Sonreía ampliamente y sostenía su teléfono como si fuera evidencia de algo importante. «Eres famosa», dijo, ligeramente sin aliento. El video ya tiene más de 50.000 visualizaciones. Elena sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Thomas asintió con entusiasmo. Desde ayer, Pep grabó todo en su teléfono. Está en todas partes. Instagram, TikTok. YouTube está loco por eso. Elena cerró los ojos brevemente. Esto fue peor de lo que imaginaba. Esperaba susurros en el pasillo. Quizás algunas preguntas incómodas, no fama en Internet. Mira, Thomas continuó, ajeno a su angustia. Levantó su teléfono y le mostró un video titulado El conserje Sasses, un profesor estirado con increíbles habilidades de piano. El número de visualizaciones en realidad fue más cercano a las 70.000. Eso no es un título muy agradable. Eleanor logró. Thomas frunció el ceño ligeramente. Sí, supongo que no, pero los comentarios son increíbles. Los pianistas profesionales preguntan quién eres. Incluso hay uno de un profesor de Juilliard que dice, tu interpretación de Chopin es reveladora, signifique lo que signifique. Antes de que Eleanor pudiera responder más, los estudiantes se acercaron formando un pequeño grupo a su alrededor. Sus rostros mostraban curiosidad o respeto de una forma nunca vista. Una chica le preguntó a Eleanor si le firmaría la partitura. Otra le preguntó dónde había estudiado. Un chico quería saber si podía enseñarle a tocar así. Elena se sintió abrumada durante 3 años. Estos mismos estudiantes habían pasado junto a ella sin mirarla. Ahora la miraban como si fuera alguien especial. Su atención se sentía halagadora y aterradora a la vez. Voy a llegar tarde al trabajo, dijo, abriéndose paso suavemente entre la multitud. Disculpe. Mientras se apresuraba hacia el edificio, vio a Victoria Harrington salir de su B y sus miradas se cruzaron a través del estacionamiento. Victoria apartó la mirada rápidamente, con el rostro tenso, quizá por vergüenza o enojo. Elena no estaba segura de cuál de los dos dentro del edificio era más fácil. Los miembros del personal que nunca le habían hablado ahora sonrieron y asintieron. La secretaria de la escuela se puso de pie cuando Eleanor pasó por la oficina.
El señor Richardson me gustaría verla cuando tenga un momento, dijo con cariño. No hay prisa, cuando esté lista. Elena asintió, preguntándose qué quería el director. Probablemente pedirle que mantuviera un perfil bajo o peor aún, que la despidiera por interrumpir la rutina escolar. Tal vez la veían como un lastre. Ahora, la conserje viral que avergonzó a una maestra. Fue al armario de útiles a buscar su carrito. Intentaba seguir con su rutina habitual, pero mientras empujaba el carrito por el pasillo hacia su primera tarea de limpieza, notó algo extraño. El piso ya estaba limpio, al igual que las ventanas del baño de chicas. Habían vaciado la basura y habían colocado toallas de papel limpias. Hice tu sección de la mañana. Una voz dijo detrás de ella. Eleanor se giró para encontrar a Larry, uno de los otros trabajadores de mantenimiento. Era un hombre mayor que nunca antes había mostrado mucho interés en hablar con ella. ¿Hiciste qué?, preguntó Eleanor confundida. Larry se encogió de hombros. Pensé que estarías ocupada hoy, con todos queriendo hablar contigo y todo eso. No tenías que hacer eso, dijo Eleanor. ¿Quería? Larry sonrió levemente. Nunca supe que tenía una celebridad en el personal. Elena sintió que se le calentaban las mejillas. No soy una celebridad, solo toco el piano. Mi hija toca, dijo Larry, sorprendiéndola aún más. En 3 años, él nunca había mencionado tener hijos, aunque no como tú. Está tomando clases en el centro comunitario. Quizás algún día puedas darle algunos consejos antes de que Eleanor pudiera contestar su teléfono. Era otro mensaje de Headmaster Richardson. Señorita Jackson. Por favor, venga a mi oficina lo antes posible. Asunto importante que discutir. Eleanor respiró hondo. Lo que fuera que viniera, no había forma de evitarlo. Sus días de invisibilidad habían terminado para bien o para mal. La gente de la Academia Westfield finalmente la vio. Necesito ver al director, le dijo a Larry. Su voz era más firme que la de ella. Buena suerte, dijo él, dándole un pequeño asentimiento de ánimo. Eleanor dejó su carrito y caminó hacia el ala administrativa, arreglándose el uniforme. Por primera vez en años, mantuvo la cabeza alta mientras recorría los pasillos de la Academia Westfield. Eleanor llamó a la puerta del director. Su corazón, latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo desde dentro de su oficina. Pase, llamó Headmaster. Richardson respiró hondo. Eleno abrió la puerta para su sorpresa. El director no estaba solo. Una mujer alta con cabello canoso estaba sentada en una de las sillas frente a su escritorio. Junto a ella, había un hombre más joven con traje de trabajo sosteniendo una carpeta de cuero. Señora Jackson, gracias por venir, dijo el director, poniéndose de pie para saludarla. Por favor, tome asiento. Señaló la silla vacía. Junto a los visitantes, Elena se sentó nerviosa, alisándose el uniforme. ¿Tengo algún problema, señor? El director sonrió. Todo lo contrario. De hecho, permítame presentarles a Patricia Walker, presidenta de nuestra junta escolar, y a David Chen, director del programa de música comunitaria de Filadelfia. Elena les estrechó la mano. La confusión era evidente en su rostro. Señora Jackson. Patricia comenzó. Su actuación de ayer fue extraordinaria. He visto el video al menos 5 veces. Mi esposo, que estudió en el Berklee College of Music, dice que rara vez Art Sopopen jugó con tanta emoción. Gracias, dijo Eleanor en voz baja, aún sin saber a dónde iba esto. David. Chen se inclinó hacia adelante. Señora Jackson. El programa de música comunitaria atiende a estudiantes talentosos de todos los orígenes en toda la ciudad. Hemos estado buscando un profesor de piano con habilidades técnicas y la capacidad de conectar con nuestros estudiantes. Después de ver tu video, creo que serías perfecto para el puesto. Elena parpadeó intentando procesar lo que estaba oyendo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo como profesor de piano? Sí. David asintió.
Al principio sería a tiempo parcial, 2 tardes a la semana y los sábados por la mañana. El salario es modesto pero justo, $60 por hora. Elena calculó rápidamente que era casi el doble de lo que ganaba como conserje por menos horas. También nos gustaría ofrecerte un puesto aquí en Westfold. El director Richardson añadió, estamos creando un nuevo programa de extensión comunitaria que hace que nuestras instalaciones y profesorado sean accesibles a estudiantes prometedores que de otra manera no podrían pagar Westfold. Nos gustaría que enseñaras piano como parte de esa iniciativa. Elena sintió que estaba soñando. Pero no tengo un certificado de enseñanza, ni tu formación en Curtis, y tu evidente talento son más que suficientes, interrumpió Patricia con suavidad. Lo que demostraste ayer demuestra no solo dominio técnico, sino una profunda comprensión de la música que no se puede enseñar. El director se aclaró la garganta. Hay algo más que deberías saber. Después del incidente de ayer, la Junta tuvo una larga discusión con la señora Harrington. Ian se tensó. Nunca quise causar problemas, no lo hiciste. Patricia le aseguró que el comportamiento de la señora Harrington era completamente inaceptable. La han puesto en libertad condicional y deberá realizar una capacitación sobre sensibilidad. También la han destituido de su puesto como jefa del departamento de música. Elena no estaba segura de cómo sentirse al respecto. A pesar de todo, no le gustó la humillación de Victoria. Preguntó con naturalidad. ¿Y mi trabajo actual? Preguntó con pragmatismo. Necesito ingresos estables y prestaciones. Entendemos. El director asintió. Podrías mantener tu puesto con un horario reducido si lo deseas o dedicarte por completo a la docencia a medida que el programa crezca. Nos aseguraremos de que tus beneficios permanezcan intactos. La mente de Eleno estaba llena de posibilidades. Después de 20 años de apenas sobrevivir, enterrando su talento y sus sueños, de repente se abrieron puertas. ¿Podrías darme un tiempo para pensarlo? Ella preguntó. Por supuesto, respondió David, entregándole su tarjeta. Pero espero que diga que sí. Hay niños que podrían beneficiarse enormemente de su guía. Al concluir la reunión, Eleno se levantó para irse. Patricia le tocó el brazo. Señorita Jackson, ¿puedo preguntarle por qué dejó de jugar con su talento? Podría haber tenido una carrera notable. Elena dudó. Luego se decidió por la simple verdad. La vida se interpuso. Mi madre enfermó. Necesitaba trabajar y a veces se detuvo. A veces, el mundo no está listo para ver. Ciertas personas triunfan en ciertos espacios. El entendimiento se extendió entre las mujeres. Patricia asintió lentamente. Bueno, creo que finalmente es tu momento. Más vale tarde que nunca. Caminando de regreso por los pasillos de Westfold, Elena se sintió más ligera que en años. Cerca del Music Hall, pasó junto a Victoria Harrington, quien llevaba una caja de artículos personales de su oficina. Sus miradas se cruzaron brevemente. Victoria apartó la mirada primero, pero no antes de que Eleyanena vislumbrara algo inesperado, no odio ni ira, sino una especie de respeto a regañadientes afuera del Music Hall. Thomas y un grupo de estudiantes la esperaban. Señorita Jackson. Llamaron, los hemos estado buscando por todas partes, tenemos un favor que pedirles. ¿Qué es? Preguntó Eleanor sonriendo a pesar de su entusiasmo. ¿Jugarán con nosotros en la exhibición de primavera? ¿Por favor? Ya hemos hablado con el director Richardson. Y le encanta la idea. Eleanor miró sus rostros esperanzados. Niños que ayer no la habrían notado si hubiera estado entusiasmada, ahora la miran con admiración. Pensó en su madre, en los sueños que había dejado de lado sobre las segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperas. Sí, dijo. Por fin sería un honor jugar contigo. Y por primera vez en 20 años, Elena Jackson sintió que estaba exactamente donde pertenecía.